Buenos días, tengan todos y todas ustedes. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre el Desarrollo Regional, la Red de Estudios sobre Familias en México y América Latina y la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano les da la más cordial bienvenida a académicos y estudiantes, agradeciendo la presencia a todos a la primera sesión del seminario permanente Familias a Debate, miradas retrospectivas y contemporáneas en tiempos convulsos. Me permito presentar a nuestras autoridades que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra la presencia de la doctora Mónica Patricia Toledo González, coordinadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, líder del cuerpo académico Familias, Interseccionalidad e Intervención, UAT 2012. También se encuentra la doctora Mirza Aguilar Pérez, líder del cuerpo académico Procesos de Exclusión en Contextos de Vulnerabilidad, UAP 280. También se encuentra la doctora Marisol Pérez Díaz, integrante del cuerpo académico Procesos de Exclusión en Contextos de Vulnerabilidad, UAP 280. La doctora Jazmín García Gómez, integrante del cuerpo académico Procesos de Exclusión en Contextos de Vulnerabilidad, UAP 280. La doctora Aurelia Flores Hernández, líder del cuerpo académico Estudios de Género, Educación y Juventud, UAT 195. La doctora Carmen Leticia Flores Moreno, integrante del cuerpo académico Estudios de Género, Educación y Juventud, UAT 195. La maestra Valeria de Jesús Carro Abdala, coordinadora de la licenciatura en Ciencias de la Familia. El maestro Germán Darío Herrera Saray, coordinador del cuerpo de trabajo Claxo, grupo de trabajo 25 luchas antipatriarcales, familias, géneros, diversidades y ciudadanía. A continuación, cedo la palabra a la doctora Mónica Patricia Toledo González, coordinadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional y líder del cuerpo académico Familias, Interseccionalidad e Intervención. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan en esta inauguración de nuestro seminario. Les damos una cordial bienvenida al seminario Las Familias a Debate en su 5ª edición, el cual tiene como objetivo dar continuidad a los espacios de difusión y divulgación del conocimiento que sobre las familias y su organización se han realizado en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano desde hace más de 3 décadas. Estos encuentros se han caracterizado por constituirse como espacios multidisciplinarios e interinstitucionales. Los encuentros realizados desde ese entonces representaron una iniciativa innovadora para el estudio de la familia, tanto en la región como en el país. Después de 15 años, con el ánimo de recuperar este espacio, se realizó en mayo de 2015 el coloquio Las Familias a Debate, Diversidad, Ciudadanía y Políticas Públicas. Este evento tuvo por objetivos abrir un espacio de diálogo desde voces diversas en torno a las familias y a sus estudios en la actualidad, y acercar al estudiantado y cuerpo colegiado a nuevas perspectivas de análisis sobre las familias y sus dinámicas. Para el 2016 se llevó a cabo el Congreso Nacional de Investigadores e Investigadoras sobre Familias, miradas multidisciplinarias sobre familia, trabajo y reproducción social en México, en septiembre. El cumplimiento de este objetivo se enlazó con el de conformar la Red de Estudios sobre Familias, RedFam. Este evento constituyó el punto de partida para la formación de nuestra red. La familia, dice Elizabeth Yellin, es una institución social anclada en necesidades humanas universales de base biológica, la sexualidad, la reproducción y la subsistencia cotidiana. Sus miembros comparten un espacio social definido en términos de relaciones de producción, reproducción y distribución, con su propia estructura de poder y fuertes componentes ideológicos y afectivos. Dentro de esta institución existen tareas e intereses colectivos. Sin embargo, sus miembros también tienen sus propios intereses diferenciados, enraizados en su ubicación en los procesos de producción y reproducción. La familia regula la sexualidad legítima, los patrones matrimoniales, la conyugalidad y la fecundidad. También está cruzada por los patrones de divorcio y la separación, así como por las normas de transmisión intergeneracional, de capital social y económico. La familia no se puede concebir como una institución aislada, sino que es parte orgánica de procesos sociales más amplios que incluyen las dimensiones productivas y reproductivas de las sociedades, los patrones culturales y los sistemas políticos.
Las organizaciones familiares están ligadas al mercado de trabajo y a la organización de redes sociales, por lo que tendencias tales como los indicadores de fecundidad y de divorcio o de procesos de envejecimiento son parte de procesos sociales y culturales más amplios. Están también sujetos a políticas públicas, pues como institución social básica, la familia no puede estar ajena a valores culturales y a procesos políticos de cada momento o periodo histórico. Algunos de los atributos que caracterizan a la familia como objeto de estudio afectan nuestra propia concepción de ella. La concepción de familia nos evoca a cada una de nosotras un conjunto infinito de símbolos y representaciones a través de los sentidos asociados a nuestras propias experiencias familiares. Como todo grupo social, la familia forja una representación de sí misma que se construye y retoca cotidianamente con pequeñas pinceladas. pinceladas. Portadora de una historia, la familia le incorpora al tiempo presente en un sistema unificador que da significado a su acción y al mundo que la rodea, nutriendo y alimentando la vida de sus miembros. Por esta razón, resulta difícil observar a la familia desde afuera, apartarse de las representaciones, símbolos, tintes valorativos y fuertes resonancias afectivas que trae consigo nuestra propia vida familiar. No es casual que algunos autores reiteren la idea de que nuestros sentimientos acerca de la familia afectan nuestro pensamiento sobre ella. La familia representa una continuidad simbólica que trasciende a cada individuo y generación. En su conformación, enlaza tiempo pasado y tiempo futuro. Los antecesores y los herederos gravitan simultáneamente sobre la generación intermedia que eslabona su continuidad, transmitiendo y preservando celosamente sus señas de identidad, articulando las líneas de parentesco en un tejido continuo de fusiones sociales. La familia como institución social y las familias como los arreglos anclados en un tiempo y espacio históricos implican tal complejidad que es necesario analizarles desde diversas perspectivas multidisciplinarias. Bajo estas premisas es que surge la red de estudios sobre familias en México y América Latina, la cual, como ya lo he dicho, tiene como antecedentes los trabajos desarrollados desde la década de los 90 del siglo pasado en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. Este seminario que hoy nos convoca representa la paulatina consolidación de los trabajos que hemos venido realizando sobre familias, tanto en el país como en la región. Tenemos como objetivos mantener los espacios de diálogo desde voces diversas en torno a esta institución y a sus estudios en la actualidad, acercar a nuestro estudiantado y al cuerpo colegiado a nuevas perspectivas de análisis sobre familias y sus dinámicas. El evento que hoy nos convoca busca dar continuidad a espacios de difusión y divulgación multidisciplinarios e interinstitucionales. Nos interesa examinar las implicaciones en las familias, en los hogares y en las vidas de las personas, así como las estrategias de afrontamiento en este contexto de vulnerabilidad. Buscamos generar un espacio de reflexión sobre las implicaciones teóricas, epistemológicas y metodológicas de los procesos de investigación, intervención y acompañamiento sobre las familias en estas circunstancias. En esta ocasión se han sumado otras instituciones, como el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, los cuerpos académicos, familias, interseccionalidad e intervención y estudios de género, educación y juventud, la red de estudios, por supuesto, todas estas instancias de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El cuerpo académico, procesos sociales en contextos de exclusión y vulnerabilidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales a través del grupo de trabajo Luchas Antipatriarcales, Familias, Géneros, Diversidad y Ciudadanía. Esto da cuenta de nuestra paulatina consolidación. Tendremos 5 sesiones de febrero a junio en la que nos distinguirán con sus enriquecedores diálogos el maestro Germán Darío Herrera Saray, quien ya está con nosotros. El 29 de marzo tendremos a la doctora Berenice Pérez López de la UNAM. El 19 de abril al doctor Julio Ulises Morales López, Ciesas Pacífico CONACYT. El 31 de mayo a la doctora Marlene Solís Pérez del Colegio de la Frontera Norte. Y el 28 de junio a la doctora Patricia Román Reyes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Siendo las 11:15 del 22 de febrero del 2023, inauguramos la 5ª edición del Seminario Permanente Las Familias a Debate, Miradas Retrospectivas y Contemporáneas en Tiempos Convulsos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica Toledo.
Para dar inicio, ahora cedo la palabra a la maestra Brenda Itzaguari Muñoz Martínez. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos mucho su presencia el día de hoy y doy la más cordial bienvenida al maestro Germán Darío Herrera Saraí por acompañarnos en este día. Antes de dar inicio, me voy a permitir dar lectura a la semblanza curricular del maestro Germán. Bueno, hoy nos presenta la ponencia Configuraciones discursivas de los estudios de familia como campo de conocimiento. El maestro Germán Darío Herrera Saraí es profesional en desarrollo familiar, magíster en sociedades rurales y estudiante del doctorado en estudios de familia por la Universidad de Caldas, Colombia. En la actualidad, es docente investigador del Departamento de Estudios de Familia, de igual manera en la Universidad de Caldas. Es investigador junior en ciencias, es integrante del grupo de investigación colectivo Estudios de Familia, co-coordinador del grupo de trabajo Claxo, Luchas Antipatriarcales, Familias, Géneros, Diversidades y Ciudadanías. Reiterar el agradecimiento, maestro Germán, por acompañarnos el día de hoy y presentarnos su interesante ponencia. Recordarle que tiene de 45 a 60 minutos para presentar su trabajo. Posterior a ello, abriremos una ronda de preguntas y respuestas de aproximadamente 20 minutos. A los asistentes les pedimos que puedan enviar sus comentarios y preguntas al chat que está renombrado como preguntas y para poder hacérselas llegar al maestro Germán. Y pues sin más, bienvenido y le cedo la voz. Muchas gracias, Brenda, Mónica, por este espacio que se comienza a configurar de manera importante para reflexionar sobre el tema de familia y los estudios de familia como campo de conocimiento. Sin lugar a dudas, hoy, en estos tiempos convulsos, como se hace llamar, esta apuesta de reflexión teórica, conceptual y metodológica, se requieren crear redes de conocimiento, redes de pensamiento entre quienes nos interesa interrogar el mundo familiar, quienes nos interesa problematizar el mundo familiar y, de cierto modo, poder explicar estas nuevas realidades a través de la puesta de teorías para el análisis de familia. En este sentido, entonces, un saludo muy especial a todas las personas que se conectaron para seguir esta conversación, que más que una presentación, al final es donde se hace rico porque vamos a poder interactuar, vamos a poder debatir sobre ciertos aspectos que traigo en la presentación y que seguramente me van a permitir ampliar la visión de lo que se está planteando hoy como campo de conocimiento de los estudios de familia y del tema de familia como configuración discursiva. En este sentido, también quiero agradecer a la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Autónoma de Tlaxcala por disponer lo necesario para el desarrollo de estos encuentros. Esto, sin lugar a dudas, es un resultado de la pandemia. La pandemia nos permitió a nosotros, en el mundo académico, acortar las distancias y posibilitar nuevos diálogos y nuevas conversaciones en tiempos en los cuales se hace necesario repensar las formas, pero también los mecanismos a través de los cuales estamos haciendo procesos de intervención con familia. En este sentido también, pues agradecer la invitación que se hace al grupo de trabajo Claxo, Luchas Antipatriarcales, Familias, Géneros, Diversidades y Ciudadanías. Un saludo especial a mi colega Gisela Espaciú, co-coordinadora del grupo de trabajo en este nuevo periodo 2023-2025, que como más adelante haré referencia, es de importancia estos debates que se van a generar, más aún cuando hoy nos estamos enfrentando a una nueva ola neoconservadora de las nuevas derechas en las cuales el centro del debate es la familia.
Y ahí tenemos también que poner un punto de observación, porque también hace parte de esas narrativas que van a configurar los discursos académicos, políticos, sociales que se están creando alrededor de familia. Entonces, en este sentido, para ya entrarnos a la presentación, voy a siguiente diapositiva, por favor. Voy a dar paso a plantear dos interrogantes claves que quiero que vayamos analizando o que vayamos dilucidando a través de cada uno de los elementos que traigo para el desarrollo de esta conversación. Los dos interrogantes que voy a tratar de resolver, el uno se refiere a cuál es el lugar del tema de familia en el campo de conocimiento de los estudios de familia, y el segundo, qué son los estudios de familia como campo de conocimiento. Y aquí es importante hacer mención al por qué hablamos del tema de familia. ¿Qué quiero poner en el debate cuando le estamos dando esa connotación de tema a familia? Y es que en este caso, no solamente somos los académicos, las académicas, quienes hoy hablamos de familia. Hoy las instituciones hablan de familia. Hoy la sociedad habla de familia. Hoy los políticos hablan de familia. Y cada uno tiene algo que decir frente a ello. Porque la familia hace parte de nuestra experiencia humana, pero también hace parte de una realidad que cada vez interesa más en términos de explicar su complejidad y su diversidad. Y ahí cuando entramos a conversar alrededor de la complejidad y de la diversidad, es cuando se cruza o se pone en tensión en términos de cómo la estamos comprendiendo, de cómo estamos analizando esos cambios que se están generando en su dinámica, en su estructura y en su organización interna. Mientras para unos esto significa crisis, desintegración, disfuncionalidad, para otros significa que de acuerdo a los movimientos que vive el mundo social, la familia se reconfigura. Y ahí entonces tenemos que generar esa tensión, porque en últimas lo que está detrás es ese debate frente al ordenamiento sociocultural patriarcal que ha impuesto unos parámetros específicos para la vida familiar versus la construcción de un ordenamiento social democrático, una búsqueda permanente de la democratización de las relaciones familiares. Y en ese sentido, esa tensión lo que nos va a posibilitar a nosotros es repensar cuáles son los marcos teóricos, los marcos conceptuales, desde donde estamos explicando familia. Y en este caso, entonces, tenemos que hacer un primer llamado de atención. Y es que cuando estamos planteando que hay una configuración discursiva, tenemos que poner atención en las teorías que estamos utilizando para el análisis de familia. Y aquí hay que ahondar, y creo que eso es necesario hacerlo en el mundo académico, y es, ¿existen teorías de familia? O lo que nosotros hacemos es desarrollar corpus teóricos para el análisis de familia. Y eso nos pone en dos vías distintas de la comprensión y el análisis de familia. Por eso es que en este sentido, y retomando esas palabras que decía la profesora Mónica Toledo al inicio, necesitamos continuar
construyendo espacios o escenarios para la divulgación de conocimiento. Porque existe un conocimiento en América Latina y el Caribe frente a familia, pero es un conocimiento atomizado. Es un conocimiento particularizado de acuerdo al interés de los investigadores, de acuerdo al interés de las unidades académicas, pero que nos falta ponerlo en conversación, nos falta ponerlo en el debate, y creo que estos espacios son los más pertinentes, y más aún después de la pandemia, que nos permiten sentarnos a conversar, no desde el encuentro cara a cara, pero sí a través del encuentro entre pantallas. Y aquí hay que hacer también otro planteamiento, y es que en este sentido hay un ejercicio importante, o hay una necesidad importante de visibilizar la familia desde diferentes aristas. Y en este caso específico, tenemos que hacer mención a la necesidad de hoy visibilizar lo que estamos realizando con las familias, los procesos de intervención, los procesos de acompañamiento que estamos desarrollando a nivel institucional, a nivel de las universidades, a nivel de los centros de investigación. ¿Y por qué lo digo? Porque en Colombia, a partir de los confinamientos, las instituciones tuvimos que replantear la estrategia de acompañamiento, de intervención y de investigación con familias, ya sea a través de la videollamada por WhatsApp, a través de la conversación por WhatsApp o a través de una llamada telefónica. Pero teníamos que estar presentes, teníamos que hacer procesos de acompañamiento. Eso fue una ganancia importante en términos de la construcción de otras formas de intervención con familia. Pero volvimos a la presencialidad y olvidamos toda esa riqueza y toda esa ganancia que tuvimos. Y ahí tendríamos que comenzar a plantearnos la pregunta del por qué nosotros seguimos bajo el paradigma de que es el encuentro cara a cara, la presencialidad, la que nos debe llevar a nosotros a la intervención y el acompañamiento con familia. Y eso implica que se genere también una configuración discursiva desde lo institucional, desde lo político, pero también desde lo académico. Y en este caso específicamente, tendríamos también que plantearnos otros dos elementos, y es cómo en lugar del tema de familia en el campo de conocimiento nos va a posibilitar entender, o mejor comprender, que el conocimiento lo que nos ha permitido es comprender los diversos contextos de vida en los cuales se desenvuelven los grupos familiares, y que es desde ahí donde tenemos que construir esos corpus teóricos. Las familias viven unas experiencias en su vida cotidiana, y esa vida cotidiana es la que nos debe a nosotros enriquecer tanto los procesos de intervención como la generación de conocimiento. En el marco de lo que hemos podido encontrar en el trabajo de investigación, se hace mucha mención a la vida cotidiana. Es lo que pareciera que configura la generación de conocimiento y la intervención por parte de los profesionales. Pero cuando uno le pregunta a los textos, o uno le pregunta a los profesionales qué es la vida cotidiana, sencillamente hay un silencio, y luego se desvía la atención por lo que viven los grupos familiares, pero no se hace mención directa a la vida cotidiana. Y entonces ahí es un elemento que tenemos que tener en cuenta, porque sin lugar a dudas es desde donde partimos para comprender un poco cómo es que se configura la familia como objeto de conocimiento. Siguiente diapositiva. Y quiero enlazar ello
a partir de comprender un poco en esta línea temporal cómo ha sido el planteamiento del descubrimiento de la familia como objeto de conocimiento. Y en este caso específico quiero iniciar en los años 60 y en esta línea de pensamiento que está directamente vinculada con lo que viene o lo que sucedió en Colombia en la denominación del campo. Y aquí quiero hacer mención a un elemento muy importante, y es que en la búsqueda de literatura en otros países no se hace mención de estudios de familia, sino que solamente se habla de familia, y en Colombia específicamente se encuentra que fue en los años 60 cuando se comienza a hablar de estudios de familia, y específicamente a partir de los trabajos pioneros de Virginia Gutiérrez de Pineda, una antropóloga que se formó en Estados Unidos, viene a Colombia, comienza a trabajar en la Universidad Nacional y desde allí se comienza a interrogar por cuáles son las características, cuáles son las formas de vida, cuáles son las formas de organización que tiene la familia colombiana. Y es desde ahí entonces cuando se inaugura el campo de los estudios de familia. Estamos hablando de 1962, 1965, donde aparecen los dos trabajos pioneros de Virginia Gutiérrez de Pineda. En este sentido, hay que señalar que desde allí se comienza a crear una tradición investigativa. En este caso, desde la sociología, específicamente, desde la antropología y desde el trabajo social, que para ese momento tenía la denominación de servicio social. Entonces, ¿esto qué nos va a posibilitar a nosotros? Que en realidad el estudio de las familias es de reciente data, es de reciente interés en el marco de las ciencias sociales, y que hoy en día pues ha vivido un proceso de maduración que contamos con un doctorado en formación en estudios de familia. Es decir, estamos creando una comunidad académica que se encargará de investigar y de dar cuenta de las realidades familiares y del aporte que se puede generar desde allí de carácter epistemológico, de carácter teórico y de carácter conceptual a los estudios de familia. Y en este caso específicamente, este resultado lo construimos a partir de un trabajo de investigación que realizamos en el año 2017 y fue a través de una revisión de los estados del arte sobre familia que se han construido en Colombia desde los años 60 hasta hoy, hasta la última década, y allí lo que pudimos encontrar son las configuraciones discursivas que se han generado a partir de ciertas categorías analíticas que se hacen evidentes en los trabajos de investigación. Entonces, en este sentido, uno lo que puede ver es que cada década nos está permitiendo a nosotros identificar la evolución, esos tránsitos, esas configuraciones y esas transiciones que ha vivido la familia como objeto de conocimiento, como objeto de estudio, pero a su vez que ha posibilitado que hoy podamos denominar que existe un campo de conocimiento en las ciencias sociales que se denomina estudios de familia. Un campo de conocimiento que debe aclararse es de carácter interdisciplinar, donde participan diversas disciplinas de las ciencias sociales y humanas, hoy de las ciencias de la salud, pero que todas están aportando a la comprensión de familia, a la comprensión de las realidades familiares. En este caso, pido que por favor pasemos a la siguiente, porque en la siguiente vamos a ver cuál ha sido el lugar del tema de familia a través de 6 décadas de movimientos categoriales y temáticos de familia. Como ustedes pueden ver, en los 60, que es la época
del surgimiento que aparecen los primeros trabajos de Virginia Gutiérrez de Pineda, pues hay unos elementos que se mencionan de manera potente en estos trabajos, como es el tema de la cultura, como es el tema de la migración, y aquí es importante mencionar el porqué de la migración. La migración campo-ciudad, porque en Colombia específicamente, para esa época, es cuando se comienza ya a madurar todo el proceso de la modernización, un fortalecimiento de la configuración de los centros urbanos, y de este modo, pues el interés investigativo se da en términos, uno, de la salubridad en estos nuevos, en el desarrollo de estos espacios territoriales, pero por otro lado también en términos de cómo entonces los grupos familiares comienzan a reacomodarse de acuerdo a esta nueva realidad. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y estas categorías de dónde emergen? Entonces, emergen a partir de que en el caso de la formación que yo tengo de base, que es la formación como profesional en desarrollo familiar, nosotros tenemos 3 focos de formación. 1, la organización económica; 2, la socialización familiar; y 3, las relaciones familiares. Entonces, lo que se quiso hacer aquí es ubicar en términos del desarrollo histórico de el campo del tema de familia, cómo esto aporta a cada una de estos focos o de estos enfoques que tenemos dentro de la formación. Y aquí está familia y otras categorías, porque habían algunos aspectos que se resaltan en las investigaciones y que no cabían ni dentro de la organización económica, ni la socialización y las relaciones familiares, y por lo tanto le dimos una connotación mucho más amplia, y está referida directamente a la relación con familia como tema, como objeto de conocimiento, y en cierto sentido en otros aspectos del mundo social que tienen directamente vinculación con familia como tal. Entonces, si ustedes miran, de acuerdo al momento histórico que va viviendo el país y de acuerdo al desarrollo también histórico que va viviendo el mundo social, también se van transformando los intereses, pero también van apareciendo unas realidades que requieren ser explicadas por los científicos sociales. Entonces, en este caso, uno puede encontrar que en los años 70 ya se hacen mucho más visibles otros aspectos relacionados con la organización económica, con la socialización familiar, y ya se hace mucho más visible también todo el componente de las relaciones familiares. Cabe aclarar también que si uno mira esta línea de tiempo, va a encontrar las perspectivas teóricas de quienes hacen investigación. Como decir, en este caso específicamente, uno encuentra que de los años 60 a los 90 hay una influencia muy fuerte del estructural funcionalismo. Es desde allí donde se comprende y se analiza familia. Y de esta manera, pues son las categorías que comienzan a aparecer allí de manera directa. También tenemos que aclarar que en el caso de Colombia específicamente, finales de los 80, los 90 y la primera década del siglo XXI va a estar permeado por la violencia. Recordemos que fueron unos años donde el conflicto armado tuvo sus efectos más directos con la población, y que fue el tiempo del mayor recrudecimiento de la violencia. Y asimismo, pues esto comienza a aparecer en la investigación como tal. Aparece un elemento que está directamente relacionado con la violencia que se vive en las zonas rurales, porque esto también es un característico del conflicto armado colombiano. La fuerza de este se generó fue en las zonas rurales, y en este caso pues generó el desplazamiento forzado, que en los años 90 tuvo un lugar muy importante en términos
de la configuración discursiva que desde las universidades y los centros de investigación se generaban. Otro elemento muy importante que comienza a aparecer en los 80 y en los 90, que hace parte también de los debates que a nivel de América Latina se comienzan a dar frente al género, es toda la visibilización del lugar de la mujer en la economía, en el trabajo y específicamente en el aporte al trabajo doméstico, al trabajo remunerado y a las desigualdades e inequidades que se enfrentan ellas por esta estructura sociocultural patriarcal que ha estado siempre presente en la configuración de la vida familiar y de la vida social de los países de América Latina. Entonces, es importante tener en cuenta ello, porque también en la medida que aparece esta discusión sobre el género, también se comienza a hacerse visible en términos de las relaciones familiares, elementos que todavía o que hoy se hacen mucho más visibles, y es todo lo relacionado con la violencia familiar. Si ustedes miran, es en los 80, en los 90 y hoy en este nuevo siglo, donde el tema de la violencia se hace visible, se discute, se analiza y se construyen también centros de pensamiento alrededor de ella. Pero también tenemos que hacer una claridad, y es que después del 2010, este tema comienza a tener una época de enfriamiento, porque hay temas relacionados con familia que pareciera que se convierten en moda. Es decir, todos conversamos alrededor de él, pero cuando aparece algo mucho más novedoso, inmediatamente lo dejamos y continuamos con el siguiente, y así sucesivamente. Entonces, pareciera que estamos viviendo una época de enfriamiento sobre la discusión, sobre el debate, sobre la comprensión de las violencias que se viven al interior del mundo familiar. Pero cabe aclarar que la pandemia nos posibilitó volver a hacer visible esta realidad. Y se encuentra después del año 2020 y 2021 un número importante de publicaciones en términos de los efectos que trajo la pandemia en la vida familiar, específicamente en el renglón de violencias. Y esto es muy importante porque sin lugar a dudas, hoy tenemos que renovar los discursos alrededor de esas viejas preguntas. Hoy tendríamos en este balance que se hace o que presento aquí, cuáles de estos temas hoy tienen que volverse a ubicar en la agenda académica, pero también agenda institucional, en la agenda política y específicamente más aún cuando hoy, y lo vuelvo a repetir, estamos viviendo una vuelta hacia esos discursos neoconservadores, neopatriarcales de las nuevas derechas, donde el centro vuelve a ser Dios, patria y familia, como lo decía Meloni y que hoy la tiene como primera ministra de Italia. Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos y aquí en Colombia pues también están haciendo carrera estos discursos y estos movimientos que están representados por políticos que saben muy bien jugar con el tema de familia, porque el tema de familia mueve emocionalidades, el tema de familia mueve afectos y eso sin lugar a dudas pues también va a tener réditos políticos. Solo para presentar una anécdota en Colombia. En el año 2016 se firma el acuerdo de paz. En el año 2017 se hace el referendo para la paz y se pierde porque la derecha utiliza el discurso de que se va a imponer la ideología de género
que ya va a llegar el rayo homosexualizador a homosexualizar a la sociedad colombiana. Y de este modo, entonces, se comienzan a crear una serie de mitos alrededor del acuerdo de paz que llevan a que a través del plebiscito se diga no a la paz. Entonces, miremos que ello es muy potente y como académicos tenemos que tener claro que debemos desenmascarar esos discursos y debemos desenmascararlos no desde la emocionalidad, sino desde nuestros recursos teóricos y conceptuales, desde los cuales nos paramos para señalar que la familia es diversa, que la familia soñada, papá, mamá, hijos, cada vez es mucho más lejana. Y lo decía la profesora Mónica Toledo haciendo ese diagnóstico hoy frente a la disminución de la natalidad, frente a esos fenómenos sociodemográficos que nos están marcando sin lugar a dudas que ya hombres y mujeres quieren vivir de otra manera o quieren hacer de otra manera su vida familiar. Entonces, sin lugar a dudas, estos movimientos, estas 6 décadas de movimiento categorial, pues tendríamos que hoy darles un corte y ubicar el 2020 y el 2021 como un nuevo momento histórico, porque pasó la pandemia y hoy tenemos muchas preguntas alrededor de lo que están viviendo los grupos familiares. En el caso de Colombia específicamente, tenemos hoy una situación muy compleja derivada de la pandemia y es lo que ha sucedido con la Organización Económica de las Familias. Las familias durante el periodo de confinamiento se endeudaron y hoy están viviendo una crisis en términos de las altas tasas de interés, la posible recesión que se avecina y por lo tanto, pues eso lo que lleva es caída de empleo, de empleabilidad, caída en la posibilidad de ingresos para satisfacer sus necesidades y también, pues en muchas ocasiones, tener que entregar lo que tienen para poder pagar sus deudas. Hoy necesitamos preguntarnos frente a las estrategias de sobrevivencia que las familias están utilizando para sobrellevar estos tiempos de crisis. Estos tiempos de crisis que no sabemos hasta cuándo van a durar, pero que sin lugar a dudas van a tener unos efectos mucho más profundos de los que hoy hemos visto. Y ustedes saben pues que esto detrás trae otras situaciones en términos de los procesos de socialización, en términos de las relaciones familiares y que debemos de preguntar, que debemos de gestionar y de gestionar a través de qué, de quienes también realizamos procesos de intervención y acompañamiento familiar. Siguiente diapositiva. Entonces, en este sentido, voy a mostrar un poco y voy a traer a colación 3 discursos académicos que se han generado desde el año 94 hasta el 2019 y los traigo como para graficar un poco cuáles han sido esas transiciones. Esas transiciones en términos de 3 académicas colombianas que han planteado un debate en su época a los cambios que vive la familia. Antes hay que mencionar pues que todavía el tema de familia sigue siendo feminizado. Es un tema que sigue siendo parte de la agenda política de las mujeres y que hoy pues también tenemos que ser llamados los hombres a participar en los debates en términos no solo de la comprensión de familia, sino también en la construcción del orden sociocultural patriarcal, en la construcción de un ordenamiento sociocultural democrático y en todo el tema de la participación en los trabajos de cuidados que hoy, sin lugar a dudas, hacen parte de la agenda política de América Latina y el Caribe y que vienen
construyendo Claxo a través de sus grupos de trabajo que están orientados al tema de los feminismos, el género y familia como tal. Entonces, en este caso, ustedes aquí van a encontrar tres formas distintas de comprender el mundo familiar. Y en este caso específicamente, el trabajo de Virginia Gutiérrez de Pineda es bastante irruptivo para la época. Ella es una de las primeras académicas que dice, la familia no está muriendo, la familia no se está desintegrando, la familia no está en crisis, o como lo dice allí, la familia no está en extinción. Lo que sí está en extinción es ese lugar que tiene la familia nuclear y que por lo tanto la política, las políticas públicas, las instituciones tienen que dar ese giro. Y ahí es donde tendríamos que anclar un elemento muy importante y es cómo entonces eso va a ser el soporte para el desarrollo de la investigación y del discurso académico en los siguientes años. Entonces, en este caso específicamente, aparece en el año 2007, 13 años después, una propuesta académica de la profesora Yolanda Puyana Villamizar, quien nos va diciendo, ojo, criticamos la imagen fantasmal de una familia ideal. ¿Y por qué? Porque es que en esa época ya se comenzaba a visibilizar un discurso que idealizaba e ideologizaba a la familia nuclear. Y que en este caso, entonces, pareciera que ponía en interrogación todo lo realizado con familia para darle soporte a una visión de familia que ya estábamos comenzando a desenclavar. Entonces, ahí es un llamado de atención. Y en este caso específicamente, ese llamado de atención se va a configurar en la última década, en la década que estamos viendo de este siglo, desde el 2020 hacia acá, y lo voy a decir por qué, aunque María Cristina Palacio en 2018 ya lo enuncia, y es en términos de que cada vez se consolida a nivel de país el desarrollo de la política pública de familia. Una política pública de familia a nivel nacional que unos departamentos la han acogido, la han construido y la han desarrollado, y también a nivel de los municipios. Nosotros nos configuramos territorialmente por departamentos y municipios, y en este caso específicamente, cada municipio, cada departamento, aunque somos descentralizados, pues tenemos que dar respuesta a unos ordenamientos nacionales. Y en este caso, la política pública nacional recomienda que los municipios y los departamentos tengamos una política pública para el fortalecimiento, para el acompañamiento de las familias. En este caso específico, ¿qué ha sucedido? Que esto se ha diluido. ¿Y por qué se ha diluido? Porque los políticos saben muy bien que hablar de familia, que hablar de diversidad familiar, que hablar de parejas del mismo sexo, que hablar de adopción en parejas del mismo sexo puede generar complicaciones electorales. Porque sin lugar a dudas, esto se vuelve en réditos políticos. El que apoya es condenado, el que critica es alabado. Y en este caso específicamente, hemos convertido el tema de familia como un asunto más de la contienda política, más no en un asunto de politización. Y la politización de la familia lo que implica es que independientemente de nuestra visión, de nuestra postura en el mundo social, tenemos que llevarla a ese lugar donde se construyen políticas, donde se construyen las acciones que van a posibilitar el fortalecimiento de las familias, independientemente de su estructura interna.
Entonces, en este caso, aquí tenemos que generar un debate mucho más profundo y específicamente desde la experiencia colombiana frente a cómo estos discursos académicos están permeando también las visiones académicas que tienen los grupos de investigación, los centros de investigación y las unidades académicas. Porque lo que se ha planteado por parte de estas académicas ha tenido una resonancia en la construcción de la investigación, pero también hay otras y otros académicos que también están teniendo una resonancia muy importante, que tienen toda la validez, que tienen todo el reconocimiento, pero que sin lugar a dudas van por una vía distinta a quienes estamos en la orilla del reconocimiento de los derechos, de las diversidades, de las ciudadanías y en este caso específicamente en términos de posibilitar unos escenarios que permitan la construcción de un ordenamiento sociocultural democrático como tal. Entonces, en este sentido, vamos a la siguiente. Tendríamos que plantearnos como 4 preguntas. El primero es para ir avanzando en esta comprensión. ¿De dónde estamos partiendo? ¿Cuál es el lugar de la familia? ¿Por qué un campo de conocimiento de familia? ¿Y cómo se ha constituido? Esta sería la segunda parte de la conversación y es la que trata de dar respuesta a qué son los estudios de familia como campo de conocimiento. Y en este caso, entonces, vamos a señalar que el soporte para hablar de campo de conocimiento es porque está respaldado por la generación de conocimiento que hacen las universidades, que hacen centros de investigación, que hacen instituciones que son reconocidas por su experticia, por su experiencia en investigación en familia. Y ese es un elemento muy importante, porque en este caso específicamente, hoy tenemos que darle mayor fuerza a ese reconocimiento para poder rebatir los discursos que aparecen hoy desde un carácter ideologizado, que aparecen hoy desde un carácter idealizado, que se construyen bajo la emocionalidad que genera la familia como tal. Y en este caso específicamente, pues tendríamos que señalar que así como estamos reconociendo que existe un campo de conocimiento que tiene unos soportes y unas bases, pues también tenemos que darle un lugar central a la familia. Y en este caso específicamente, ese lugar se lo damos cuando estamos ampliando nuestras perspectivas analíticas. Tenemos que pasar de lo disciplinar a lo interdisciplinar, a lo multidisciplinar, a generar esos diálogos, esas conversaciones desde la reflexión, desde también la concientización, que es un aspecto muy importante. Y aquí tenemos que reconocer que los académicos y académicas somos sujetos políticos, y más cuando hablamos de familia. Somos sujetos políticos en términos de que tenemos incidencia a través de la generación de nuestro conocimiento en la construcción de políticas, en el desarrollo de acciones institucionales. Por lo tanto, aquí tenemos que señalar cuál es entonces el lugar de la familia. ¿El arbolito de Navidad que le colgamos todo? ¿O en realidad es el centro y el eje de la investigación y la intervención? Porque es que ahí también tenemos un problema grave. Y es cómo estamos nosotros convirtiendo a la familia en el pretexto para realizar cualquier tipo de intervención o de acción profesional. Y aquí ese es un llamado que debemos de hacer. Tenemos que darle el lugar, y el lugar es central en términos de la investigación y de la intervención. Y en este caso, tenemos que señalar que existe como objeto de conocimiento porque tiene un objeto único de estudio, o sea, la familia, pero también en este caso tiene
un cuerpo de conocimiento y de investigación que en el tiempo cada vez ha crecido y que cada vez tiene un mayor grupo de personas, de académicos y académicas que lo reconocen. En la medida que nosotros nos reconozcamos como parte del campo de conocimiento de los estudios de familia, sin lugar a dudas, pues vamos a tener una mayor habilitación en el campo de las ciencias sociales. ¿Por qué? En este caso específicamente lo hemos vivido en Colombia. Hoy los estudios de familia en Colombia hacen parte de las ciencias sociales. Antes hacían referencia en el campo de las ciencias sociales a otras ciencias sociales y ahí teníamos que escribirnos, pero hoy ya aparecen los estudios de familia no como otra ciencia, sino como parte de las ciencias sociales. Y ahí es donde tenemos que apostar. O sea, es decir, estamos reconociendo en primer lugar que la familia es un tema, que la familia es un objeto de conocimiento y hoy tenemos que apostar a ir un poco más allá y es a reconocer la existencia del campo de los estudios de familia. Un campo que genera conocimiento, pero también un campo que está construyendo sus propias perspectivas para la intervención con familias. En este sentido, entonces, yo quisiera cerrar, porque creo que ya se me está acabando el tiempo, señalando que más allá de pensarnos cuál es el lugar desde la disciplina en la cual nos formamos, lo que tenemos que construir es cuáles son los vasos comunicantes entre las disciplinas, entre nosotros, para generar conocimiento en familia, pero también para generar procesos a través de los cuales configuremos discursos que visibilicen los estudios de familia como campo de conocimiento. Y es desde ahí a donde podemos comenzar a pensar en construir comunidad académica, no solo en Colombia, sino en América Latina, el Caribe y, por qué no, a nivel mundial. Porque las familias existen, las familias viven su vida cotidiana, las familias construyen sus experiencias. Somos nosotros, desde esos corpus teóricos, desde donde tenemos que analizarlas, comprenderlas y generar conocimiento. Muchísimas gracias. Me quedan Muchas 15 gracias, minutos. doctor. Si gusta seguir, aún le quedan 15 minutos. O si quiere, mejor dejamos para la conversación y que sea una conversación mucho más amplia. No es solo 20 minutos. Como usted me indique. Sí. Entonces, si quiere, lo abrimos para la conversación. Ok, bueno, no sé si han llegado ya preguntas, si pudieran pasármelas. Pero mientras, pues muchas gracias, doctor. Muy interesante. La verdad es que estaba tomando nota, ¿no? Justo para algunas tareas que tenemos pendientes aquí en la licenciatura. Y justo hace poco conversaba con una compañera de la importancia de nombrar, ¿no? Las investigaciones que han emergido en el campo de familia y que, bueno, usted nos muestra en Colombia y nosotros pensábamos justo aquí en México, ¿no? Como mirar cuáles han sido esas investigaciones pioneras y que justo lo que usted mencionó de esta feminización, ¿no? Que hay en el campo de familia. Sí, justo en México hemos notado que las pioneras pues son mujeres, ¿no? Pensando en Brígida García, en Orlandina de Oliveira, como las mujeres que han empezado o que empezaron, ¿no? En los estudios de familia, también pensaban en Mercedes González de la Rocha, en Vania Salles, quizás prácticamente Rosa Steinov. Ajá, Rosario Estinú también, sí, Margarita Estrada, me parece que muy interesante esto que menciona usted sobre el tema de familia como un tema feminizado. Sí, y aquí yo creo que voy a hacer mención a algo con relación a lo que plantea
la doctora Brenda, y es cómo comenzamos nosotros a pensar en términos de llegar a construir comunidades académicas mucho más amplias a través de la publicación científica. Que ahí es un punto al cual tenemos que apostar. Tenemos publicaciones científicas frente a familia de manera atomizada. Tenemos publicaciones científicas de familia en contextos específicos, pero no tenemos unos mecanismos de divulgación que nos permita construir comunidad académica. Y ahí es una apuesta que tenemos que realizar. Y creo que ahí tendríamos que abrir otro debate, y es desde dónde nos vamos a parar para leer familia. Nos vamos a parar desde el esquema que nos ha impuesto la mirada europea, la mirada norteamericana, o vamos nosotros a apostar a construir unas epistemologías del sur frente a familia. Y es ahí donde tenemos que comenzar a dar los giros. Es ahí donde tenemos que comenzar a dialogar de manera inter y multidisciplinar, porque los sociólogos tienen mucho que decir, los antropólogos tienen mucho que decir, los psicólogos tienen mucho que decir, los trabajadores sociales tienen mucho que decir, el desarrollo familiar tiene mucho que decir, pero si lo seguimos haciendo de manera individualizada, de manera particular, pues sencillamente vamos a seguir reproduciendo lo que nos pide el desarrollo de la ciencia en Europa y en Estados Unidos. Hoy tenemos un debate muy profundo en términos de qué tipo de publicación científica queremos realizar. La que nos pide Scopus, la que nos pide WOS, o la que nos piden las comunidades, la que nos piden las familias y la que estamos creando nosotros como cuerpos universitarios que desarrollan pensamiento, que desarrollan metodologías, que desarrollan acciones políticas para la transformación de las realidades familiares. Y ahí es donde tenemos también que repensarnos. Ahí es donde también tenemos que decir qué de lo antiguo, qué del pasado nos sirve para pensar el presente, pero también en términos de familia tenemos que hacer un ejercicio de futurología, de prospectiva. Y es, ¿qué queremos en el futuro pensarnos frente al tema de familia? Porque llega una realidad e inmediatamente nos volcamos como investigadores, como académicos que hacemos intervención. Claro, pero ¿qué estamos pensando a futuro? ¿Qué va a pasar con la familia en 20 años? ¿Qué va a pasar con la familia hoy cuando todo el debate gira alrededor de la inteligencia artificial? ¿Cuál va a ser el lugar de la familia? ¿Cómo vamos a pensarnos los procesos cuando tenemos esta herramienta? Que puede ser una amenaza, pero también puede ser una oportunidad. Y es ahí donde tenemos que generar unos debates profundos frente a nuestros objetos de conocimiento, nuestros objetos de intervención, pero también frente a nuestros objetivos formativos, porque detrás de nosotros están grupos de estudiantes que se están formando para acompañar los grupos familiares del futuro. Muchas gracias, doctor. Sí, justo yo estaba pensando ahorita como en cómo pensar quizás la epistemología de la ciencia de familia, ¿no? En el sentido de que pues ya no es un objeto, ¿no? Ya no es un objeto de investigación, se convierte en un sujeto y justo en esta propuesta de Falsbordan, ¿no? De mirar sujetos horizontales, ¿no? Cómo se vuelve en un, pues sí, en un reto, ¿no? Esta epistemología de familia. No sé si por ahí pudiera compartirnos alguna reflexión que le ha surgido sobre eso. Y le paso otra pregunta, están llegando varias. Parece si le paso dos por bloque. La otra es, ¿podría describirnos cómo inició su proceso de construcción del estado del arte sobre los estudios de familia en Colombia para brindarnos algunas pistas?
Y Listo. ¿te parece? Si quiere, es como sobre la metodología. ¿Qué Sí. acercamientos metodológicos están realizando en este momento para la investigación de las familias? Entonces le paso esos y ahorita le... Listo, perfecto. Entonces, con relación a la última pregunta que hay de la doctora Brenda, que también hace Lorena Osorio, ella lo plantea en términos de Orlando Fassborda, de los sujetos horizontales. En este caso específicamente, hoy estamos recuperando el método que propuso Orlando Fassborda, que es la investigación, la acción y la participación. En los años 90 fue muy potente este método para la investigación, para el ejercicio profesional. Se dejó de lado un poco para darle apertura a otras metodologías o a otros métodos, pero hoy lo hemos vuelto a incorporar. ¿Y por qué? Porque necesitamos darle la voz a los sujetos, que sean sujetos que reflexionen, que sean sujetos que se concienticen. Y en la medida que haya ese cruzamiento, pues va a ser posible transformar la realidad. Y en este caso específicamente, pues nosotros en Colombia, ustedes bien saben que después del proceso de paz se crea una institución que se denomina la Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento del Conflicto Armado. Fue un trabajo bellísimo metodológicamente en términos de el acopio de testimonios a nivel país, del trabajo a nivel país que tuvieron los comisionados para escuchar las diferentes voces. Y esas diferentes voces van desde los grupos al margen de la ley, grupos guerrilleros, grupos paramilitares, la fuerza pública y las familias y las comunidades como tal. Para ello, ¿qué utilizaron? La investigación, acción, participación. A partir de ahí es que comienza a tener fuerza nuevamente y se hace necesario incorporarla. Y más aún en el tema de familia. Cuando muchas veces nosotros no podemos llegar a la familia, llegamos a uno de los sujetos integrantes de la familia y lo que nos interesa es que ese mensaje que le llevemos a ese integrante llegue al grupo familiar. Y eso se realiza es a través no solamente de una acción intencionada, sino también de una acción que permita el involucramiento del grupo familiar y que ese involucramiento del grupo familiar en términos de su experiencia de vida se pueda convertir en la herramienta a través de la cual nosotros generamos conocimiento, que es lo que podemos entregar a las comunidades académicas. Entonces, allí tenemos un potencial muy importante. Les recomiendo que busquen la Comisión de la Verdad Colombia y ahí van a encontrar toda la información que se ha venido construyendo en términos metodológicos, pero también en términos de lo que fue la experiencia recuperada con las familias y las comunidades frente a los efectos que tuvo el conflicto armado en el país por más de 60 años. Y en este caso específicamente tendríamos para plantear la respuesta a la primera pregunta sobre cómo fue que se construyó el estado del arte. En este caso específicamente, nosotros encontramos un trabajo pionero entre el año 1984 y 1994, que fue un trabajo que realizó una institución que se llama el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta institución es la que se encarga de, a nivel gubernamental, de acompañar y de intervenir a niños, niñas, adolescentes y familias. Entonces, ellos tenían un centro de investigación en el cual recopilaban todo el trabajo investigativo y de intervención que se realizaba con familias. Entonces, en el año 94, una de las personas vinculadas al Centro de Investigación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar realiza un primer estado del arte sobre lo que se venía realizando
desde las universidades, pero también desde el ICBF con familia. Ese es el trabajo pionero en los estados del arte. Luego, desde la psicología, desde la sociología, se comienzan también a construir trabajos de estados del arte que permitiera conocer cuál era el lugar de la familia en términos de la investigación de cada disciplina. A partir de ello, entonces lo que nosotros hicimos fue hacernos una pregunta. ¿Y por qué no hacemos un estado de los estados del arte sobre familia que se han construido en Colombia? Entonces lo que hicimos fue, esto lo elaboré con la profesora Luz María López. Si quien quiera ampliarlo puede buscar el artículo. Está en la revista Latinoamericana de Estudios de Familia. Ahí quiero pues hacerle campaña a la revista para que la conozcan, la indaguen. Es una revista que se produce en la Universidad de Caldas, que tiene convocatoria permanente para quienes se animen a publicar en ella. Bienvenidos y bienvenidas. Y en este caso específicamente, entonces lo que hicimos fue recuperar todos los estados del arte que se habían realizado en Colombia. Entonces, en este caso específicamente, lo que nos interesaba es, en los estados del arte, encontrar cuál era el lugar de las disciplinas en la producción de conocimiento sobre familia y cuál era el tratamiento de familia que se hacía en cada uno de las disciplinas y de los estados del arte. A partir de ahí fue que se generó estas líneas de reflexión que nos permiten configurar un poco cuándo surgen los estudios de familia, cuál ha sido su desarrollo y en cierto sentido cuál ha sido la perspectiva o hacia dónde estamos girando. El asunto fue que ninguno de nosotros tenía pensado que en el 2020 iba a llegar un bichito llamado SARS-CoV-2 y que nos iba a complicar la vida y que hoy nos tiene en otros debates. Entonces, sin lugar a dudas, uno tendría que pensarse que hay que hacer una revisión sistemática, hay que hacer un estado del arte sobre qué fue lo que se produjo en América Latina y el Caribe frente a familia en estos 2 años que fueron los 2 años de la pandemia y específicamente el 2020, cuando tuvimos unos meses importantes para las reflexiones de familia en términos de su estructura, de su dinámica y organización interna, que fueron los confinamientos. Y ahí, pues ahí uno encuentra, en este caso, que desde Claxo se han generado una serie de trabajos importantes, uno directamente vinculado con los trabajos de cuidados y otro específicamente con el tema de las violencias. Y en este caso específicamente con la discusión o el debate que se da alrededor. Uno, del crecimiento de las violencias basadas en género y 2, de cómo a nivel institucional se hizo o se dio respuesta a estas situaciones. Entonces, ahí tenemos como un espacio importante para seguir construyendo estados del arte frente a familia y frente a los estudios de familia, porque en este caso específicamente, ese es el propósito de mi trabajo de investigación doctoral, y es señalar cómo en Colombia se configuró el campo de conocimiento de los estudios de familia, porque hablamos de una tradición en estudios de familia, pero tenemos que conocer cuáles fueron esos soportes epistemológicos, teóricos, conceptuales y metodológicos que permitieron que después de más de 60 años sigamos apalancando esta denominación que originó Virginia Gutiérrez de Pineda con sus trabajos pioneros. Muchas gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta, bueno, otras preguntas. Dice que cuál es su opinión acerca de la etnografía para el estudio de las familias. También es una pregunta que envía Lorena Osorio. Otra pregunta es, tomando en cuenta el escenario de conocimiento como investigadores jóvenes, ¿cómo podemos construir estas líneas que fortalezcan los estudios de familias más allá del diálogo y debates al interior de las instituciones? Esto debido al reto de intervención en la acción e interacción en el trabajo de campo.
Y finalmente dice también Lorena Osorio, ¿qué obstáculos han tenido para trabajar con familias en contextos de violencia? Lo digo por la cuestión del narcomenudeo, que es un problema serio en barrios populares en México. Y, a ver, son esas. Listo. Voy a empezar por esa última. Es muy cercana también a lo que sucede en Colombia, en muchos lugares de Colombia. Se viven algo que denominamos las fronteras invisibles, donde si usted pasa de allí, pues nadie podrá responder por usted, porque hacen parte de otro combo, de otro grupo que tiene dominio sobre este territorio. Eso ha sido un elemento muy complejo para tratar, pero que nosotros desde la experiencia y desde los proyectos de intervención que realizamos como planes de desarrollo familiar, hemos logrado construir desde la experiencia algo o un primer paso específicamente, y es la construcción de unas redes con actores locales. Entonces, en este caso, antes de llegar a la comunidad, vamos y conocemos a los líderes barriales, vamos y conversamos con el párroco, porque aquí en Colombia también tiene un lugar muy importante el párroco de la comunidad. Y de esta manera comenzamos a construir un primer escenario de encuentro y de conversación para entregar a estos líderes nuestra propuesta de intervención. Cuando ellos se convencen de la importancia, pero también del lugar que pueden tener con el desarrollo de esta propuesta de intervención, ya podemos iniciar encuentros comunitarios. Y esos encuentros comunitarios lo que nos permite es presentar a nivel general la propuesta de intervención. Y a partir de ello, ya entonces desencadenamos trabajos con los grupos familiares. Y en muchísimas ocasiones lo que encontramos es que la comunidad se compromete en tal caso que hasta protegen a los mismos estudiantes, a los mismos investigadores y a los mismos profesionales que hacen intervención con ellos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en 4 momentos específicos. Uno que denominamos caracterización y contextualización familiar, y ahí voy a apalancar el tema del ejercicio de la etnografía. Para nosotros es fundamental esta apuesta metodológica para comprender el mundo familiar. Nosotros tratamos de hacer el mayor tiempo posible ejercicios etnográficos que nos van a permitir a nosotros generar una vinculación con el grupo familiar, pero también a partir de ello posibilitar lo necesario para el desarrollo de los otros momentos. ¿Y cuáles son esos otros momentos? Un segundo momento que es más de conversación y de diálogo con la familia en términos de su dinámica y organización interna, que es lo que denominamos análisis de vida familiar. Y cuando hacemos análisis de vida familiar, lo hacemos fundamentado en 3 componentes, que lo veíamos ahora en la presentación: la organización económica, las relaciones familiares y los procesos de socialización familiar. A partir de allí, construimos con los grupos familiares su proyecto de vida familiar en términos de la investigación, acción, participación. Entonces, en este caso, en los 2 primeros niveles son de carácter investigativo, pero requieren de la participación de la familia, porque no somos los que vamos a recoger datos, vamos a producir con los grupos familiares la información necesaria que nos va a posibilitar co-construir con las familias los proyectos de vida familiar. Y a partir de ello se hace un último momento, que es la evaluación y la sistematización del proyecto de vida familiar.
Entonces, en la evaluación y sistematización, lo que hacemos con los grupos familiares es que ellos nos digan en qué resignificaron su experiencia de vida familiar. ¿Qué les permitió el proyecto de vida familiar a ser consciente y poder deconstruirlo? ¿O qué no conocían de su mundo familiar y que a través del proceso de intervención y de acompañamiento se posibilitó? Entonces, esta apuesta que está centrada en la investigación, acción, participación, le está posibilitando al grupo familiar hacerse corresponsable, ser el actor fundamental, ser el agente fundamental en el desarrollo, en sus procesos de construcción de la vida familiar. Entonces, ahí es donde tenemos que comenzar a pensarnos cómo entonces podemos co-construir otras formas de acción y de intervención profesional. Y en este caso específicamente, y voy a enlazar con el tema que nos planteaba la primera pregunta sobre los conocimientos que debemos de generar con estas nuevas generaciones de académicos y académicas que están interesados en investigar e intervenir familia. Primero que todo, tenemos que convencernos de que más allá de nuestra investidura como profesionales, somos sujetos políticos, que las familias son sujetos políticos y que por lo tanto debemos de participar a nivel público, a nivel institucional, a nivel político, en el desarrollo de acciones, de apuestas que verdaderamente posibiliten la participación de las familias. Porque eso es lo que hoy piden las familias. Hoy las familias piden tener una voz directa, piden tener una participación directa en términos de las acciones que desarrollan los gobiernos y las instituciones. Sean agentes activos del desarrollo, las familias. Y en este caso específicamente, es ahí donde tenemos que comenzar a construir escenarios en los cuales se involucre el desarrollo local con perspectiva de género. Porque sin lugar a dudas, tenemos que darle la voz a quienes nunca han tenido voz en los procesos de desarrollo a nivel barrial, a nivel comunitario, a nivel municipal, que son los niños, las niñas, las adolescentes y las mujeres. Y ahora, los adultos mayores. Tenemos que recuperar esa voz, porque es a ellos con quienes se les va con quienes se va a trabajar, con quienes se va a co-construir, pero también son con ellos, con ellas, con ellas, quienes vamos a posibilitar escenarios para el mejoramiento de la experiencia de la vida familiar o del fortalecimiento, porque no todo tiene que ir en términos de mejoramiento, sino de fortalecimiento. Muchas gracias, maestro. Le paso una última pregunta. ¿Cómo se integra o explica desde el pensamiento crítico del discurso la dualidad donde se encomia a la familia, pero es ahí donde también se cosifica y participa en la vejación, degradación y desprecio? Esa pregunta tiene de largo como de ancho. Podríamos quedarnos otra hora y media aquí conversando. Es un asunto muy complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque sin lugar a dudas, el hecho de que yo me siente aquí a conversar sobre familia y trate de involucrar una perspectiva crítica, no implica que los profesionales que yo estoy formando vayan a tener dichas posibilidades.
porque hoy encontramos un contexto institucional bastante rígido, un contexto institucional bastante tradicional, que en vez de posibilitar, en vez de permitir, lo que hace muchas veces es entorpecer los procesos de intervención y de acompañamiento sociofamiliar. Y es porque ellos están bajo la lógica de la cosificación, de creer que la intervención se reduce a cumplir con un objetivo que está dentro del plan estratégico de la institución. Y que eso solamente se llena a través de una fotografía y de una lista de asistencia, que es lo que muchas veces es lo que pide la institución. No pide nada más. Entonces, aquí tendríamos que devolver la pregunta, y es cómo nosotros integramos el pensamiento crítico para cuestionar el ser y el hacer de las instituciones. ¿Cómo nosotros estamos consolidando una formación profesional en la cual nuestros profesionales puedan cuestionar, puedan interrogar los objetivos institucionales? Y de esta manera también puedan posibilitar nuevas formas de intervenir la familia, nuevas formas de comprender la familia y nuevas formas de leer la familia. Entonces, creo que también parte de nosotros. Nosotros tenemos que ser un poco realistas en que esos cambios no se van a dar de la noche a la mañana, pero que en la medida que nosotros comencemos en algo que podríamos denominar una operación avispa, logremos, en cierto sentido, mover esas bases tan estructuradas que muchas veces no permiten que la familia sea partícipe y agente activo de los procesos de desarrollo. Muchas gracias, doctor. Pues yo cerraría con la reflexión de que justo como profesionales en familia tenemos que tomar esta posición política, ¿no? Porque creo que a veces también la academia somos un poco perversos y no olvidamos de repente estas miradas tradicionales, ¿no? Queremos todavía reparar, ¿no? Las familias. Entonces creo que esto que nos ha compartido hoy sin duda nos lleva a muchas reflexiones, ¿no? A mirar a las familias de manera contemporánea, multi e interdisciplinaria, como nos lo mencionaba. Y bueno, pues agradecer nuevamente por compartir en este espacio. También, pues de manera particular, quisiéramos establecer contacto desde la licenciatura con usted para poder compartir textos, ¿no? Sobre la construcción de la ciencia de familia. También ya compartieron aquí en el chat la liga para la revista en estudios de familia que nos compartía el doctor Germán, para que quien esté interesado pues pueda enviar sus publicaciones, ¿no? Y pues bueno, me comentan que le harán llegar su constancia vía correo, maestro Germán. Y también, pues, reiterarles a todos los demás la invitación a la próxima sesión de nuestro seminario, que se llevará a cabo el día 29 de marzo, con la ponencia El impacto de las políticas punitivas en las familias, que impartirá la doctora Berenice Pérez Ramírez de la UNAM. Y pues, bueno, nuevamente agradecer a todos por su tiempo y su disposición, agradecerle nuevamente al maestro Germán. Y pues que tengan una bonita tarde. Ya compartimos acá en el chat el link de asistencia. Y buenas tardes a todos. Muchas gracias y una feliz tarde para todos, todas y todes. Muchas gracias. Un abrazo hasta Colombia. Un abrazo, chao.